buenos días para todos y para todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta que es la segunda sesión del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre justicia y lucha contra la impunidad. En esta ocasión nos acompaña como expositor el abogado Herbert Pérez, quien abordará el tema el proceso penal guatemalteco. Herbert es abogado graduado por la Universidad Rafael Landívar, con estudios concluidos de una maestría en Derecho Procesal Penal por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha sido abogado litigante en casos de criminalización a defensoras y defensores de derechos humanos, jueces, periodistas y administradores de justicia. También ha participado activamente en la construcción de soluciones de justicia con diversas organizaciones, así como en el acompañamiento de personas que han sido víctimas de violencia de género y de violencia sexual en el territorio guatemalteco. Licenciado Pérez, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en los ciclos CAP y le dejamos en el uso de la palabra. Qué gusto poder saludar, qué gusto poder compartir con ustedes. En serio, es un enorme honor. Y qué reto tan grande el poder estar frente a ustedes. Creo que en su mayoría los conozco, en su mayoría hemos estado en espacios. Qué bueno verlos a todos. Y listo, estamos. Proceso penal guatemalteco. ¿Qué les puedo decir del proceso penal guatemalteco? Ustedes creo que son mucho más expertos de lo que yo les puedo hablar el día de hoy. Lo único que yo tengo es el conocimiento teórico, pero de ahí ustedes tienen la práctica. Creo que esto es lo mejor para todo. Del proceso penal guatemalteco, si nosotros vemos las noticias, que es algo sumamente importante, cómo se informa y qué se informa, el 80% de las noticias que se transmiten al aire, todas tienen como fuente el organismo judicial, el 80% de ellas. Que caso de esto, caso del otro, y se orienta muchísimo al proceso penal guatemalteco. Del proceso penal guatemalteco como tal, que va a ser, creo que todos en la sala podemos mencionar, esa es pregunta cajonera, ¿verdad? ¿Qué es un proceso? Ya de todos es más que sabido que el proceso penal guatemalteco es el conjunto de reglas, principios, procedimientos, bla, 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 y más. Hagámoslo mucho más sencillo, ¿sí? Este proceso penal guatemalteco va a ser esa consecución de pasos sistemáticos y ordenados que nos permiten poder averiguar respecto a una verdad formal, respecto a un hecho que consideramos que puede haber sido delito y que esperamos al final de ese proceso sistemático, de esos pasos ordenados, que exista una sentencia de carácter absolutorio, si yo soy el implicado, como el probable acusado, o que sea de carácter condenatorio si yo soy la víctima o el agraviado. Ya hablé un montón de cuestiones acá, el lenguaje de abogado, y es lo que menos quiero utilizar. Siéntanse en la libertad, por favor, de poder ir preguntando, de poder utilizando el micrófono. Si en algo me estoy trabando o en algo estoy repitiendo de forma de bucle o algo no ha quedado claro en lo que vamos utilizando en la exposición. Procedamos. Los principios. El jurista César Barrientos, me encanta realmente esta definición respecto a los principios del derecho procesal guatemalteco. Es una definición sumamente sencilla, pero es una definición exageradamente buena. Los preceptos de observancia obligatoria, y que a la luz de estos preceptos, todas las demás normas deben de ser explicadas e interpretadas. Así de palabras muy sencillas. Me gusta muchísimo cómo lo coloca, porque es en un español muy digerible y muy fácil de entender.
¿Qué quiere decir esto? Que tenemos entonces todos estos principios que ustedes ven en pantalla y que estos van a ser nuestra luz como para poder interpretar absolutamente todas las normas que contiene el Código Procesal Penal. Bueno, hablamos de Código Procesal Penal, quizá nuestro Código Procesal Penal tiene una cantidad exagerada de normas, tiene una cantidad exagerada de procedimientos, pero que si nosotros específicamente logramos entender y logramos devanar todos estos principios, se los prometo que es sumamente sencillo. Me van a decir, claro, o sea, usted lo dice porque es abogado, ¿no? Pero vieran que no. Es sumamente identificable cuando ya uno tiene a la vista estos principios y uno puede exigirlos. Esta es una de las facultades que se tiene como parte, como sujeto procesal dentro de un procedimiento, es poder exigir el cumplimiento de cada uno de estos principios. De estos principios, de estos preceptos de observancia obligatoria, es importantísimo, vital, pero sumamente vital, el principio de legalidad. ¿A qué se refiere el principio de legalidad? Estos principios los encontramos, es más, los encontramos dentro de nuestro Código Procesal Penal, del artículo 1 al 23. Ahí están todos. De entradita es lo que establece el Código Procesal Penal. Son garantías básicas, de que es lo mínimo que podemos esperar. ¿Y qué es lo que comienza diciendo el principio de legalidad? Dos garantías fundamentales. No hay pena sin ley y no hay proceso sin ley. Dos cuestiones fundamentales. Estamos hablando entonces de que ocurrió un hecho, no sabemos aún si es delito o no, no sabemos si tiene algún tipo de sanción o no, pero ocurrió un hecho y nosotros queremos averiguar si ese hecho es delito o no. Mire, pero es que fulanito atropelló a alguien. Sí, pero es que no sabemos si es delito. Pero ¿cómo no va a ser delito? ¿Ah? Pero ¿cómo no va a ser delito? Es que no puede ser. Esa es la función del proceso penal. Llevarnos a ese resultado en donde específicamente nos digan si es delito o no es delito. Hay una serie de cuestiones dentro del proceso que nos permite averiguar esto. Dentro de este principio de legalidad, esas dos garantías, no hay pena sin ley. ¿Qué quiere decir esto? Si un delito no ha sido escrito dentro del Código Penal o cualquier otra ley, el día de hoy, por ejemplo, el delito de tatuajismo, pongámoslo así. Delito de tatuajismo, cualquier persona que tenga en su cuerpo un tatuaje de ciertas características comete el delito de tatuajismo y es sancionado con 3 años. Y el día de mañana entra en vigencia. Pero yo el día de hoy tengo una cita con mi tatuador y decido hacerme un tatuaje en el cuello. Bueno, el día de mañana que entra en vigencia esta ley, podemos decir sí, no, hay delito o no. Y de forma clara, no. ¿Por qué? Porque ese tatuaje yo me lo hice un día antes de que entrara en vigencia la ley. ¿Sí? A esto se refiere con esto de no hay pena sin ley previa. Previamente tenemos que tener esa garantía y es por eso que este principio de legalidad es vital para el proceso penal como tal. Por lo tanto, si no hay pena sin ley, tenemos la siguiente garantía. No hay proceso sin ley. Solamente no hay. ¿A qué se refiere esta garantía? Esta garantía es de que no se puede iniciar proceso, no se puede tramitar una denuncia, no se puede tramitar una querella
sino única y exclusivamente por estos actos que están descritos como delitos, como faltas, en una ley anterior. Ojo, esta es la palabra fundamental y por eso es de que estas dos van encadenadas. No hay pena sin ley, no hay proceso sin ley, si no está previamente establecido. Ese es el principio de legalidad. Al final, resumámoslo en palabras en cristiano, tiene que estar escrito precisamente y descrito cuál es la conducta previamente para que ésta pueda ser descrita como un delito, y no hay proceso si no existe este proceso determinado en una ley. Estas son garantías, estas dos garantías son fundamentales y son inviolables. Solamente nadie puede violentar esta garantía y este principio de legalidad. Continuamos. El principio de debido proceso. Y creo que hemos escuchado todos, y creo que en redes sociales, es que el debido proceso, ¿no? Es que hay que respetar el debido proceso. Se puso de moda hace 2 gobiernos esta expresión, el debido proceso. Pero ¿qué es el debido proceso? El debido proceso para el procedimiento, para el proceso penal, tiene 4 garantías: la imperatividad, el juicio previo, los fines del proceso, la posterioridad del proceso como tal. ¿A qué se refiere la imperatividad? La imperatividad es de que ni un solo juez, ni un solo tribunal y ni un solo sujeto procesal pueden variar las formas del proceso. Si el Código Procesal Penal o si las normas procesales guatemaltecas nos establecen que hay que ir de A, B, C, D y E en ese orden específico, no podemos saltearnos. Es que yo quiero llegar a E, pero quiero llegar de A a E. Lo siento, fíjese que para eso hay un proceso. No, es que yo como juez ordeno, ¿ok? Ordénelo, hágalo, cúmplalo, pero sepa que está violentando la garantía de imperatividad que está establecida en ley y que eso es una violación al principio de debido proceso. Ya estamos como que hablando mucho en abogado, ¿verdad? Vamos a quitar eso de violaciones y demás cuestiones. Entonces es una falta al principio de debido proceso el poder vulnerar, el poder variar, el poder cambiar las formas del proceso. Eso no se puede. Las reglas del juego están establecidas como tal y esas son las reglas que debo respetar. La siguiente garantía es el juicio previo. Y esto se escucha mucho en medios, en redes y en boca de la mayoría de la población. Nadie puede ser condenado, penado o sometido a medida de seguridad sino en sentencia firme obtenida por un procedimiento llevado a cabo conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal. Volvemos a esa definición principal del proceso penal guatemalteco. Esa consecución de pasos ordenados y sistematizados para poder determinar si un hecho es un delito o no, y si procede una pena o una medida de seguridad, y que ésta quede reflejada la responsabilidad en una sentencia. Esto es lo que nos quiere decir esta garantía de juicio previo. Dentro de los fines del proceso, es una garantía muy amplia, es una garantía que fue reformada en el 2011, tuvo una reforma sustancial. Dentro de los fines del proceso, y esto dentro de una audiencia, es sumamente normal que se escuche, sea por parte del Ministerio Público, sea por parte de la defensa, sea por parte de los jueces mismos, escuchar, es que los fines del proceso, es que el proceso penal tiene por objeto, y le mencionan a uno, la averiguación de un hecho, si es delito o si es una falta. Establecer la participación del sindicato
si existe participación y responsabilidad, pronunciar una sentencia y ejecutar la misma. En esa definición, prácticamente que establece el mismo Código Procesal Penal, nos está dando la definición misma del procedimiento penal, del proceso penal ordinario. Y eso es muy bueno. Pero, no solamente están estos como pequeñas definiciones dentro del mismo concepto, sino que hay algo más. La víctima o el agraviado, acá ante los fines del proceso, la víctima o el agraviado y el imputado tienen derecho a una tutela judicial efectiva. Esto es fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que los jueces, que el sistema judicial como tal, va a velar para que todas las garantías se respeten, tanto para la víctima, tanto como para el sindicado. Acá quiero hacer mención de algo importante y que fue en 2011 precisamente que se da este tipo de reformas, porque anteriormente en el Código Procesal Penal no existía esa garantía de tutela judicial efectiva para la víctima. Entonces hubo una ampliación, hubo una brecha, un parteaguas allí que permite entonces a la víctima no solamente contar con esa tutela. Anteriormente la víctima solo era un espectador más. Se sentaba en el graderío y miraba únicamente cómo va la pelota de un lado para el otro. Eso era todo lo que podía hacer la víctima. Pero de ahí nada más. Lo que sucede con esta ampliación es de que prácticamente se le da efectividad a la víctima y se le dan unos chances que luego vamos a ver más adelante con respecto a esta garantía de fines de proceso. Y la garantía de posterioridad del proceso, pues es en sí misma, ¿qué es lo que establece? Únicamente después de cometido un hecho que tenga las características de delito o falta, pues se va a iniciar el proceso. Pues lo que hablábamos al inicio, ¿no? Atropellé a alguien, pues al parecer pueda ser que haya un delito o no, pues se reviste toda, o sea, camina como pato, grazna como pato, ¿verdad? Tiene color de pato, pues parece ser que es un pato, ¿verdad? Entonces, única y exclusivamente allí se puede iniciar un proceso penal. Solo sí y solo sí, después de haberse cometido un hecho punible. Después, ese momento, esa temporalidad es fundamental. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos iniciar un proceso antes? Es que yo pienso que Herbert tiene ganas de atropellarme y hay que iniciarle proceso. Le voy a iniciar una denuncia, un trámite en el Ministerio Público. Sí, fíjese que sí está bien, usted piensa, ¿verdad? Herbert probablemente ha dicho algo, pero Herbert no ha hecho ni un solo acto que esto pueda decirles, sí, ya cometió el acto como tal. Esta es una garantía posterioridad del proceso. Únicamente después de haberse cometido un hecho que pueda ser punible, se puede iniciar el proceso penal como tal. Como vemos, cada principio aglutina varias garantías dentro de sí mismo. Avancemos. Tenemos el principio de juez natural. Este principio de juez natural tiene una garantía, bueno, tiene dos garantías como tal. La independencia e imparcialidad judicial. Los jueces imparciales y los jueces independientes, única y exclusivamente, están sometidos a la Constitución. Sí, yo lo sé, o sea, yo lo sé. Cuesta muchísimo en la actualidad poder creer en las palabras que nos expresa el Código Procesal Penal. Pero ¿qué nos está diciendo? Única y exclusivamente los jueces tienen por arriba de sí mismos a la Constitución. Nada más. Nadie más, ojo, nadie más puede juzgar
nadie más puede llevar a cabo un proceso penal si no es exclusivamente de los jueces. Pero me van a decir, pues, ni modo, pues, si jueces son jueces y con los jueces estamos, sí, pero en cada departamento y en cada localidad existen jueces de trabajo, jueces civiles, jueces de familia, jueces penales, jueces de niñez y adolescencia, y para cada rama, para cada materia, existe esa especificidad. Y a eso se refiere con ese principio de juez natural. El juez natural es ese juez penal que con exclusividad puede otorgar, ¿sí?, esas garantías y puede juzgar, puede administrar justicia. Única y exclusivamente el juez penal. Que éste es independiente y que éste es imparcial. Ni se va a balancear para un lado o para el otro. Si yo veo o yo sé, yo tengo conocimiento de que este juez no es imparcial. Entonces, yo tengo mecanismos dentro del mismo procedimiento penal como para poder impedir que un juez que no es imparcial sea quien me juzgue o sea quien administre mi expediente, mi caso, mi hecho, porque yo lo que quiero es lograr esa tutela judicial efectiva y lograr no solamente los fines del proceso, sino obtener justicia como tal. Principio de juez natural y garantías de independencia e imparcialidad. El principio de independencia judicial, pero me van a decir si acabamos de ver, ¿verdad?, de forma anterior, mencionar la independencia e imparcialidad. ¿Por qué se desarrolla el principio de independencia judicial? Es más, porque ahí en la presentación establece esa independencia del Ministerio. ¿Qué tiene que ver el Ministerio Público acá? Acá, cuando nosotros consultamos nuestro Código Procesal Penal, es donde podemos aglutinar estos cinco artículos como tal. Los aglutinamos así dentro de este principio de independencia judicial, porque acá desarrolla como con mucho más riqueza qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Desarrolla con mucho más riqueza esa garantía del principio de independencia judicial. Y nos exige que el Ministerio Público debe gozar de independencia para el ejercicio de la acción penal. ¿Qué quiere decir? Que nada ni nadie va a interferir o a intervenir con el Ministerio Público y que el actuar del Ministerio Público va a ser absolutamente imparcial, independiente, para poder llevar a cabo esa acción penal. Pero que esa acción penal ya me está hablando otra vez como abogado. Acción penal, simple y sencillamente, es la facultad que tiene con exclusividad el Ministerio Público de poder investigar y perseguir los hechos que tienen características de delito o falta, como tal. Características punibles, dice el Código Procesal Penal. A eso establece esa garantía de independencia del Ministerio Público. Va a actuar conforme a su propia ley, claro. Existe una ley orgánica del Ministerio Público. A lo interno del Ministerio Público existen acuerdos y estos acuerdos son de cumplimiento obligatorio. Hay una garantía también, la garantía de obediencia, donde necesariamente me pide y me exige que los funcionarios y empleados públicos van a guardar hacia los jueces y hacia los tribunales el respeto y consideración por su alta jerarquía. Pero esto me suena más ético que una obligación, una norma de carácter coercitivo, ¿no? Para nada es coercitivo. Acá es donde hay algo más. Las órdenes, las resoluciones que se dicten por parte de los jueces deben de ser acatadas de forma inmediata. A eso se refiere con la garantía de obediencia. Si un juez, un tribunal, emite una resolución,
una orden o un mandato, se deben acatar de forma inmediata. Esto es la garantía de obediencia. Garantía luego de censuras, coacciones y recomendaciones. Y acá creo que tuvimos hace 3 semanas, si no me equivoco, un ejemplo clarísimo donde se le dio mucha, pero muchísima cobertura al caso del periodista Chepe Zamora. Y dentro del juzgado, ¿qué fue lo que pasa? ¿Verdad? Aparece el juez y manda a llamar a su personal, lo coloca atrás y hace una comunicación, lo hace público. Hemos sido sujetos de coacciones, hemos sido sujetos de amenazas, y vea muy bien dentro de esta presentación que establece esa garantía de censuras, coacciones y recomendaciones con respecto a ese principio de independencia judicial. No, solamente no. No puede censurarse una acción del juez, no puede coaccionarse y mucho menos hacerle recomendaciones a un juez, yo como sujeto procesal. Esto lo establece específicamente con esas palabras el Código Procesal Penal. No puedo hacer eso para impedir el ejercicio de la función judicial. Solamente no puedo ni censurarles, ni coaccionarles, ni recomendarles qué hacer en su función judicial. Solamente eso no lo puedo hacer. El juez que se sienta censurado, coaccionado, o que se le hagan recomendaciones como tipo imposición, pues debe de ponerle de conocimiento a la Corte Suprema de Justicia para que se tomen esas medidas adecuadas para que esa interferencia termine. Esto es importantísimo. Por eso es que existe dentro del principio de independencia judicial como tal, ¿verdad? Que no, solamente no se pueden hacer esto. El juez tiene que ser absolutamente independiente. La siguiente garantía, prevalencia del criterio jurisdiccional, y va unida. Si cuando ustedes revisen Código Procesal Penal a una consulta rápida, esto está en el artículo 11 y luego la fundamentación en el artículo 11 bis. Por técnica legislativa, ¿qué es lo que implica esto? Que debajo del artículo 11, como puede desarrollarse más, va de forma muy vinculada la fundamentación. El criterio jurisdiccional, los sujetos procesales deben acatar las resoluciones y única y exclusivamente, si yo no estoy de acuerdo con una resolución de un juez o del órgano jurisdiccional, la única forma de no poder decirle, miren, no estoy de acuerdo, es interponiendo recursos establecidos en ley, nada más. Pero, ojo acá, ¿por qué va ese artículo 11 bis también de la mano y esa garantía de fundamentación? Porque la garantía de fundamentación le exige también a los jueces, ojo, los autos y las sentencias deben de tener una clara y precisa fundamentación. Explíquemelo un poquito más cristiano a la onda. Ok, esto va así. La cuestión va hacia ¿qué pensó el juez? ¿Qué le hizo llegar hasta ese punto? ¿Qué le hizo llegar al juez? Concluir de esa forma. Yo, como sujeto procesal, yo debo de conocer cuál fue ese proceso intelectivo que le llevó a decir, miren, sí hay delito. Yo estoy convencido y yo voy a poner una sentencia y voy a ponerle tal delito. Entonces, yo tengo que conocer y tengo que saber cuál fue el proceso intelectivo. Tiene que estar fundamentado. Cuando se habla de esa garantía de fundamentación, estoy hablando normalmente cuando hemos escuchado y escuchábamos, yo creo quien nos dio clases magistrales durante mucho tiempo respecto a esta garantía de fundamentación y de forma inmediata
eh, fue para las audiencias del caso La Línea con el juez Gálvez. Él explicaba, y se recuerdan ustedes, a mí no se me olvida cómo sacaba sus papelógrafos, e inclusive llevó una maqueta de un avioncito, ¿verdad? Y él explicaba y se paraba y daba esa explicación no solamente a los medios o al público, sino que principalmente a los acusados. Les explicaba por qué él era que se convencía. Esa explicación del por qué se llama garantía de fundamentación. Entonces, estas 5 garantías, como tal, pertenecen a ese principio de independencia judicial. Siguiente principio, principio de características del proceso. ¿Cómo así? ¿Que no son características, pues? Porque son principios, porque es un principio como tal. Está establecido como un principio. Y dentro de ese principio, la garantía de obligatoriedad, gratuidad y publicidad, así como la garantía de indisponibilidad. ¿A qué se refiere con la obligatoriedad, la gratuidad y publicidad? Súper sencillo. La función de los tribunales penales en un hecho penal es obligatoria, es gratuita y sobre eso es pública. Ojo con estas 3, ¿sí? Son absolutamente fundamentales para todo el proceso penal. Un juez no se puede negar solamente, no, yo no quiero ese caso porque qué grueso a usted, o sea, eso es gruesísimo. Ese no lo quiero llevar yo, lo siento. Pero por principio, al ser juez penal, es obligatorio, es gratuito y es público. 3 cuestiones que no se pueden violentar. Yo sé, están pensando qué pasa con esas audiencias a donde no nos dejan entrar como prensa. ¿Ya? Si son públicas las audiencias, más, no solamente las audiencias, sino que me establece esta garantía que esa función de los tribunales en los procesos penales es obligatoria, gratuita y pública. No me está hablando de audiencias, me está hablando la función judicial. Es pública. ¿Cuándo fue? Antier ayer, en redes, en el juzgado de mayor riesgo se lleva a cabo audiencia a puerta cerrada. Uy, qué delicado. Qué delicado, honestamente, qué delicado, porque pero si me van a decir, y no que es un precepto de carácter obligatorio el poder utilizar como una lente para poder interpretar todas las normas, estos principios y estas características. Pero entonces, ¿por qué pasa esto, no? Y aquí en ese por qué es donde necesitamos llegar hacia ese conocimiento del juez. ¿Qué lo lleva para decir, mire, esto debe ser a puerta cerrada? Por ejemplo, hay ciertos casos que así lo establece también el Código Procesal Penal, en donde se ve el pudor de la víctima y las cuestiones que sean de demasiado impacto hacia la sociedad. Simple y sencillamente pueden, no deben, pueden, ¿sí? Los jueces pueden, tienen esa facultad de decidir, pero no es una obligatoriedad. Es una facultad que se tiene. ¿Por qué? Porque en principio la obligación y la garantía es la publicidad. ¿Pero por qué es público? Es que anteriormente hablemos de derecho penal en general como tal. Hemos visto en las películas a los verdugos, ¿no? Se ponen su capucha y un gran hacha así, con las 2 manos listos para ejecutar a alguien. Normalmente tenían, este era un ejecutor, pongámosle el juez ejecutor, ¿no? Era el juez que hacía cumplir la orden de una pena de muerte.
Pero también no se tenía conocimiento de quién eran los jueces. Lamentablemente, en Guatemala tenemos dentro de nuestra historia los jueces de fuero especial, donde encapuchados entraban a conocer. Simple y sencillamente nunca se les veía la cara, no se sabía ni qué ni para qué. En esa época los jueces eran los que investigaban y los jueces eran los que administraban justicia. Tenían la doble función. Ellos eran los que se encargaban de tomar diligencias, de tomar pruebas, y ellos mismos eran los que lograban sentenciar. Obvio que el resultado eso no iba a ser para nada bueno en función de esa publicidad. ¿Por qué? Porque no solamente no se les miraba el rostro, sino que la gente no tenía acceso para nada hacia qué pensaba. Entonces es una tontera acá pensar en que se puede utilizar de nuevo un juez sin rostro. Y vamos un poco más, como un poco más impactante, es que el público ni siquiera sabía quién era el juez. La sociedad no sabía quién era el juez. La sociedad no sabía de qué solamente se sabía que fulanito Herbert Pérez terminó en la cárcel, ¿verdad? ¿Por qué? Por robar. ¿Pero por qué pasó? Saber. Eso fue antes. Esta garantía, esta sí hay que remarcarla y una y otra vez, está establecida en el artículo 12 del Código Procesal Penal, que los jueces tienen la obligación de llevar los procesos penales, que la justicia es gratuita y sobre eso la justicia es pública. Y la garantía de indisponibilidad se refiere a que los tribunales no pueden renunciar al ejercicio de su función. ¿Qué quiere decir esto? Un juez en Cobán, un juez penal en Cobán, no puede decir, miren, ¿saben qué? Yo ya no quiero este proceso, mándenselo al juez allá a Salamá, o mándenselo al Progreso, porque este proceso está muy complicado, yo no lo quiero llevar. No pueden, ¿sí? No pueden alegar esa indisponibilidad como garantía del proceso penal. Continuemos. El principio de presunción de inocencia. Yo creo que esta es algo que lo hemos visto, lo hemos escuchado y les voy a recomendar una película, valga la publicidad. Hay una película mexicana que se llama Presunto Culpable. Por si pueden verla, no sé en qué plataforma está, pero sí todavía se consigue. Es una película para nada reciente, pero muy, muy buena. Y hay algo importante acá. Voy a hablar primero de ese caso en México y luego voy a hablar de nuestro caso como Guatemala. La presunción de inocencia en México no existe. Por eso es que la película se llama Presunto Culpable. Porque voy a tratar a la persona como culpable. Punto. Desde el día 1. Y por eso es de que 2012, si no me equivoco, 2014, entre 2012 al 2016, sin temor a equivocarme, México sufre una reforma y ya cambia constitución, cambia normas procesales penales, como para poder garantizar la presunción de inocencia. Anteriormente en México se capturaba a alguien, la policía lo podía tener indefinidamente preso hasta que hubiese alguien que se preocupara por esa persona y lo dejara, activara recursos como para poder activar el proceso y que pudiera, después de casi demostrar su inocencia, dejarlo salir. Acá no, acá en Guatemala no.
Acá en Guatemala, por eso está esta garantía del tratamiento como inocente. El procesado, la persona de quien se sospecha de que haya cometido un delito o una falta, tiene que ser tratado como inocente. Hasta acá, todos estos principios y todas estas garantías están en la Constitución. Y no es que sean una copia textual de la Constitución para acá, para el Código Procesal Penal, sino hay una intencionalidad de que estén en la Constitución y que luego estén en esta norma procesal penal. ¿Por qué? Porque se le tiene que tratar a esta persona como inocente, única y exclusivamente mediante una sentencia. Puede ser tratada la persona como una persona condenada, ¿sí? Y esto pasa dentro del sistema de justicia, y esto es normal dentro del sistema de justicia. Y gracias al trabajo de ustedes es donde ya escuchamos la palabra presunto, ¿verdad? Y de aquí es donde sale esta presunción de inocencia. De aquí es donde sale el presunto homicida, el presunto pandillero, el presunto sicario, el presunto robacarros, que utilizamos esa muletilla, y no es por pura casualidad, sino que es debido a este principio de presunción de inocencia. Es donde necesitamos nosotros darle ese tratamiento de inocente. Y lo establece literal el artículo 14, voy a mencionar solamente así por mencionarlo, el artículo 14 del Código Procesal Penal lo establece como tal, tratamiento como inocente. Esa es la garantía. Se le debe tratar como inocente, punto. No se le pueden limitar sus derechos, no se le pueden limitar sus garantías. Puede hacer uso una persona de todos los recursos que le ofrezcan las leyes, porque es inocente. Pero es que lo capturaron con la pistola en la mano, ¿verdad? Luego de haberle vaciado la tolva a su vecino, ¿sí? Pero hasta que el proceso penal termine, podemos decir si cometió un delito o no, si es un homicida o si es un asesinato, ¿verdad? Hasta allí podemos decir, pero mientras tanto, no. Mientras tanto le podemos tratar y le debemos tratar con esa exigencia y ese rigor, le debemos tratar como inocente. Tenemos el principio de limitación a la investigación. ¿Cómo así? ¿Hay límites a la investigación? Sí, hay límites a la investigación. El Ministerio Público tiene límites, ¿no? La declaración tiene que ser libre. Mi declaración, como persona sindicada, a mí me están diciendo que yo cometí un delito. La declaración, yo la tengo que hacer en libertad. No puede ser frente al Ministerio Público, no puede ser frente a la Policía Nacional, no puede ser frente al COCODE, no puede ser frente, qué sé yo, a las personas que me capturaron. Solamente no. La declaración tiene que ser libre, espontánea, pero yo no puedo declarar en contra mía, en principio. O sea, por eso es de que cuando hemos visto audiencias televisadas, la pregunta hacia el sindicado es, ¿va a declarar o no va a declarar? Pregunta básica. Usted tiene el derecho de declarar, pero se le hace la advertencia de que usted no puede declarar en contra de sí mismo. Es más, si usted declara, la declaración no se va a tomar como que si fuese una herramienta en contra suya. Todo lo contrario, ¿sí? Esa declaración va a servir únicamente como base para tomar ideas de qué posiblemente haya pasado. Es ese principio de limitación a la investigación. No puede obligar a nadie a declarar en contra de sí mismo y su declaración no va a ser tomada en su contra. Respeto a los derechos humanos. Acá ya aparece esa palabra, respeto a los derechos humanos, y está taxativa, así como está en el Código Procesal Penal. Es como lo copia esta parte de la presentación.
¿Por qué se tienen que respetar los derechos humanos? Pues porque, en principio, están contenidas en la Constitución y demás tratados, y porque se debe respetar, en una sola palabra, dignidad. Las personas tenemos dignidad. Ahí es a donde va ese principio de limitación a la investigación. Una única persecución, ¿qué quiere decir esto? Penalmente nadie puede ser perseguido más de una vez por el mismo hecho. Un hecho, y me dicen, usted está libre, yo soy libre. Nadie más me puede volver a perseguir por este hecho. Nadie. ¿Por qué? Por ley. Así lo establece el Código Procesal Penal. Nadie más. Perdón. Luego, la garantía de cosa juzgada se refiere a que cuando un proceso termina, simple y sencillamente feneció. La palabra fenecer es literal, o sea, se muere el expediente, se muere el proceso y no hay nada más que pueda reabrir ese expediente, no hay nada más que pueda revivir ese expediente porque el proceso está fenecido. Cosa juzgada. Salió absuelto, es absuelto. Está firme, punto. No hay nada más. Condenado, está condenado. No hay recurso en contra, solamente ya no hay. Y hasta ahí llegó, se fenece. La garantía de continuidad es respecto, y tiene que ver mucho con esta limitación a la investigación. ¿Por qué? Porque la garantía de continuidad establece de que no se puede suspender, no se puede interrumpir y no se puede cesar un proceso, sino únicamente en los casos determinados por ley. O sea, comenzó un expediente y se tiene que terminar. Comenzó un proceso y se tiene que terminar. No es que se quede para la eternidad un caso abierto. Por eso es de que este principio tiene esas garantías como tal. Es un principio de limitación a la investigación. Estas son las limitaciones fundamentales que tiene el Ministerio Público dentro de un proceso penal. Tiene que respetar derechos humanos. No se puede perseguir más de 2 veces por un mismo hecho. Si un caso está fenecido, hasta ahí se puede quedar por la cosa juzgada. Este tiene que continuarse, no se puede suspender ni interrumpir. Tiene que darle continuidad y, fundamental, esa declaración libre para las personas. El principio de defensa, más allá de básico, pues una sola palabra, defensa. Me están echando la culpa a mí de algo, yo me debo defender. Yo me tengo que defender. No existe otra opción. La defensa la puedo hacer yo mismo, a esa se le llama defensa material. Y cuando yo tengo un abogado a la par mía, quien sabe de derecho, quien sabe qué decir ante un juez, esa es la defensa técnica o defensa letrada. La garantía de defensa, esta sí voy a utilizar la palabra con el permiso de ustedes, absolutamente inviolable. Nadie puede entrar a una audiencia, nadie puede entrar a una audiencia sin abogado. Nadie, solamente nadie. Solamente no, eso no se puede. ¿Por qué? Pues porque el abogado sabe cómo defenderme. Yo sé qué fue lo que pasó, yo sé los hechos, por eso es que es una defensa material la que yo puedo hacer. Y una defensa letrada es la que hace el abogado en todo el acompañamiento de los ataques, de lo que me está diciendo el Ministerio Público, de lo que me está acusando el Ministerio Público, pues yo me tengo que defender. Esto como un principio constitucional, como un principio del proceso penal y como una garantía del proceso penal. La defensa, el principio de defensa y como tal ese principio de defensa constitucional. Sigamos. El principio de igualdad. Y este es el penúltimo principio. Yo sé que es tedioso estar escuchando tanto de esto, pero vamos a entrar ya a otra fase. Dentro del principio de igualdad, ¿a qué se refiere? Hay 3 garantías. Igualdad en el proceso,
los lugares de asilo y la vía diplomática. Herbert, ¿qué me está diciendo? Usted está haciendo un perfecto chirmol con todo lo que está hablando. Fíjense que tiene secuencia y tiene lógica esta cuestión. Todas las personas que están sometidas a un proceso penal gozan de las garantías y de los derechos que establece la Constitución y las leyes sin discriminación. Sí, pero así que fácil, pues. Qué sencillo. Eso lo dice usted porque así lo dice la ley, ¿verdad? Porque así está en la Constitución. Sí, exactamente. Está en la Constitución y está en el Código Procesal Penal, en donde de forma indiscriminada yo soy igual ante la ley y puedo utilizar todos los mecanismos de ley y voy a hacer valer mis garantías y mis derechos de forma igualitaria. A eso se refiere la igualdad en un proceso. ¿Sí? Es una garantía, de nuevo, que no se puede quebrantar. El Estado de Guatemala, respecto a esos lugares de asilo, y por eso es que es importante que esté dentro del principio de igualdad, esta garantía de los lugares de asilo se refiere a que no reconoce dentro de su territorio lugares de asilo. Solamente no. Pero ojo, ¿cómo así que no va a dar asilo Guatemala? Pero si no hay tantos en situación de migración, sí, es que migración es otra cuestión. Cuando se hace mención de un lugar de asilo, es respecto a que un delincuente, ojo, la palabra delincuente es primera vez que la utilizo dentro de este trayecto, pero es una de las pocas veces que la palabra delincuente aparece escrita dentro del Código Procesal Penal. La palabra delincuente es lo más despectivo que podemos utilizar para una persona que ha cometido un hecho o una falta que puede ser un delito o una falta como tal. Lo establece el Código Procesal Penal, un delincuente. Esos lugares de asilo en otros países, a los delincuentes obtienen dentro de esos lugares impunidad o disminución de sus condenas. Hay lugares específicos. Aquí en Guatemala no. Aquí en Guatemala una persona condenada simple y sencillamente tiene que irse a un centro de ejecución de pena y se acabó. No hay un lugar de asilo como tal. Luego tenemos la vía diplomática. ¿A qué se refiere? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver con eso igualdad? Es que me está diciendo en primero la garantía que todos somos iguales. Entonces, que si hay un lugar de asilo y yo voy a ese lugar de asilo y tengo acceso, es más, yo ya no soy igual a todos los demás. Veamos ahora la garantía de la vía diplomática. ¿A quiénes se les aplica la vía diplomática? Se les aplica única y exclusivamente a los extranjeros. Pero, ojo acá con esta garantía. Los extranjeros no pueden recurrir a la vía diplomática hasta haber agotado el procedimiento penal. ¿Qué quiere decir esto? Si un extranjero viene a Guatemala y comete un hecho que puede ser un delito, se inicia su proceso y no puede decir, mire, es que como yo soy italiano, pues yo quiero que me regresen a mi país y que allá me juzguen. Momento. Mire, el proceso ya comenzó aquí en Guatemala, acá me lo cumple, por favor. No más. Es por eso de que este principio de igualdad tiene esas tres garantías y comienza con esa igualdad en el proceso. Determina que no se van a reconocer lugares de asilo para generar impunidad o disminución de responsabilidad y que los extranjeros no pueden de ninguna forma invocar la vía diplomática para evadir el procedimiento penal como tal. Continuemos con el último de los principios, el principio acusatorio. ¿A qué se refiere el principio acusatorio? Es que el ente de persecución penal es distinto al que juzga. Hace poquito le hablamos respecto a la figura que tenían los jueces de fuero especial, que eran juez y parte al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque eran los encargados de investigar, pero también eran los encargados de administrar justicia.
Guatemala, a partir de 1992, pues cambia las reglas del juego y define un ente que se dedica a juzgar, que es el organismo judicial, los jueces penales, y un ente que se dedica a investigar, que es el Ministerio Público. A eso se refiere ese principio acusatorio. Esa autonomía que tiene el Ministerio Público para investigar solamente no puede ser la misma autonomía que tiene el juez penal para conocer de y administrar justicia como tal. Hasta acá, esos son los principios. Nos llevamos casi la hora con esto, un poquito más de la hora. ¿Qué es lo que establece entonces esto dentro de ese proceso penal guatemalteco? ¿Y por qué es fundamental hablar de esos principios? Porque a través de esos principios nosotros vamos a hacer cumplir todas las normas. Esa es la intencionalidad, que estén desde el artículo 1 hasta el artículo 23 en el Código Procesal Penal. ¿Por qué es sumamente importante? Porque si nosotros podemos recordar esos principios, podemos hacerlo valer. Es más, no es una petición, es una exigencia y una demanda que se hagan valer esos principios. Veamos las fases del proceso de forma rápida. Procedimiento, el procedimiento ordinario, o el proceso penal, el común, el que nosotros vemos en torre de tribunales, desde primera declaración y hasta llegar a una sentencia condenatoria, la podemos definir en 5 fases. Súper sencillas. Se los voy a mencionar muy rápido. La fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio, la fase de impugnaciones y por último la fase de ejecución. ¿Recuerdan cuando empezamos a hablar? Dijimos que era este procedimiento penal, este sistema, ¿verdad? Este conjunto de pasos de forma ordenada, de forma sistemática. Por eso es de que está en ese orden precisamente. La fase preparatoria tiene un objetivo. Bueno, este es el objeto como tal. Investigar la verdad, determinar si existe un hecho punible o no, establecer quiénes son los partícipes y verificar el daño causado. Estamos ante la fase preparatoria como tal. En un primer momento, se da un hecho punible. Vayamos con que Herbert atropelló a alguien, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que pasar en esa fase preparatoria? Se tiene que investigar la verdad. Qué difícil, ¿no? Investigar la verdad. Se tiene que determinar si existe el hecho o no. Establecer quiénes son los partícipes y verificar el daño causado. K es en esa línea de tiempo muy chiquita. Tenemos entonces, está el hecho, obviamente hay una aprehensión, una disposición al juez, y está la primera declaración. Para nosotros es fundamental esto dentro del trabajo que ustedes realizan. La primera declaración es una fuente que ustedes cubren de forma maravillosa y lo hacen muy bien porque utilizan ya ese lenguaje técnico, pero hay ciertas cuestiones que pasan dentro de la primera declaración. El Ministerio Público imputa, ¿verdad? Le dice de qué le está investigando a la persona que considera que participó. El juez tiene una función. Miren, voy a escuchar al Ministerio Público a ver qué tiene que decir. El Ministerio Público diga, mire, es que el señor Herbert Pérez, ojo con esto, el día me tiene que dar tiempo, lugar y modo. 3 cuestiones fundamentales dentro de una imputación para que sea objetiva. Tiempo, lugar y modo. El día tal, a tal hora, en tal lugar específicamente, de tal forma que iba conduciendo su vehículo cuando ve a Gabriel y decide acelerar y pasarle el auto encima. Esto es lo que dice el Ministerio Público. Ok, ya escuché, dice el juez. Pasemos, por favor,
La defensa, ¿qué tiene que decir de esa imputación? Va a declarar el señor Herbert Pérez. Tiene el derecho a declarar. ¿Quiere declarar? No, muy bien, no declara. Defensa, por favor, argumente. Y la defensa tiene que demostrar que no me tiene que demostrar inocencia, yo soy inocente, sino que tiene que demostrar allí en esa primera declaración la defensa. La defensa me tiene que demostrar que no era mucho menos ni el tiempo, ni el lugar, ni el modo. ¿Por qué? Hubo un atropellado, sí, es cierto, pero fíjese que el señor Herbert no tiene carro. Uy, no tiene carro, ¿ok? 2, el señor Herbert no sabe manejar. Uy. 3, el señor Herbert no tiene licencia. Y 4, fíjese que el señor Herbert está en su casa. Y eso es comprobable a través, mire, aquí está un video en donde está en su casa lavando trastos y limpiando el patio porque así se dispuso ese día. ¿Qué tiene que hacer el juez? El juez tiene 2 versiones. La versión del Ministerio Público y la versión de la defensa. Entonces acá es donde entra fundamentalmente estos elementos de investigar la verdad y determinar la existencia del hecho. Porque entonces el Ministerio Público tiene que decir, mire, sí. Y el juez me dice, bueno, qué difícil está creer. Voy a ligar a proceso. El ligar a proceso, y todos estamos comiendo las uñas, yo les voy a ser muy franco, a pesar del tiempo que llevo en litigio, yo aún me pongo sumamente nervioso con cada audiencia a la que voy. Uno es porque disfruto lo que hago y lo otro es que cada audiencia es distinta a todas, aunque exista un formato, aunque exista una forma sistemática de hacer las cosas. El juez me liga a proceso, quiere decir que me ata a mí a un posible delito. Mire, señor Herbert, usted le ocasionó lesiones, no hay duda al señor Gabriel, no hay duda de eso. Yo no estoy condenando, solamente lo voy a vincular. Los hechos que le dice el Ministerio Público a mí me suenan como lesiones graves. Lo voy a vincular a proceso, lo voy a amarrar, lo voy a ligar a proceso. Híjole, me van a ligar a proceso. Vamos a discutir ahora respecto a qué va a pasar con usted. Si se va a ir a su casa o si se va a prisión. Si me voy a la casa, ¿cómo así me voy a la casa? Pero si ya me dijo que yo estoy ligado a proceso. Sí, ligado a proceso única y exclusivamente es una declaración en donde a mí, como presunto partícipe de un hecho, me está diciendo, reviste acá cierta configuración donde puede ser que sea responsable o no, puede ser que sea partícipe o no, pero yo como juez, hasta ahora tengo estos elementos que a mí me dicen que probablemente participó. Lo voy a ligar a proceso. Vamos a discutir si se va con medidas sustitutivas. Pero ¿cómo así medidas sustitutivas? ¿De qué está hablando? ¿Qué esa palabra qué es? Ok. ¿Medidas sustitutivas a qué? ¿Qué está sustituyendo? La regla es estar libre para afrontar un proceso penal. Y la excepción es la prisión preventiva. Solamente en casos muy graves que hay un listado en el Código Procesal Penal de qué delitos sola y sencillamente no tienen medida sustitutiva, no tienen otra forma de afrontar el proceso sino preso. Pero de ahí la regla es medidas sustitutivas ¿a qué? Entonces son medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Dentro de ellas tenemos la presentación periódica a firmar. Ya hemos escuchado, ¿verdad? Dentro de tribunales, algunos jueces penales que dicen, miren, entonces le voy a dar la obligación de que venga a firmar acá al juzgado cada 8 días. Cada 8 días. Mire, me las puede dejar cada 15. No, cada mes, es que yo trabajo fuera del trabajo. Cada mes. ¿Usted trabaja? Sí, bueno, trabaja. Bueno. Le voy a dar la obligación de comunicarse
¿verdad?, de forma periódica con su abogado. Muchos jueces lo hacen así, ¿verdad? Entonces hay facultades, hay un número determinado de medidas sustitutivas, pero pueden haber otras en consideración de la persona, en consideración del proceso mismo, y que no existan dos elementos fundamentales: una probable obstaculización a la averiguación de la verdad y una probable temor de fuga. Son dos cuestiones acá. Si existe la probabilidad de que la persona se fugue, lo siento, pero yo lo voy a dejar en prisión preventiva. Si existe la probabilidad de que esa persona incida en testigos, tenga chance de borrar huellas, hablemos de Herbert Pérez con su caso que atropelló a alguien, de que Herbert Pérez conozca a los vecinos, que les vaya a pedir las cámaras de sus casas que las borren, ¿verdad? Escuchábamos para el caso del doctor Maluf, que decía últimamente el enfermero. Decía, él pagó para que borraran las cámaras y para que borraran los videos. Que esto es incidir en elementos del delito. O sea, aquí necesariamente tenía que existir esa prisión preventiva. ¿Por qué? Porque tiene todas las características de poder obstruir la averiguación de la verdad. Uno. Y la otra es obstruir la investigación fugándome. Recientemente, de forma muy reciente, acabo de terminar un proceso en donde hay un victimario y procede a arrebatarle la vida de forma violenta a otra persona. Se mancha, pero cuando le digo se mancha, se baña en sangre de la víctima. La víctima no tuvo chance de defenderse, pero lo que hace el victimario, hoy sentenciado y condenado, es quitarse el saco, quitarse la camisa, se mete al baño, se ducha, se baña muy bien, se cambia y decide irse del lugar, del apartamento. Pero ojo, lleva una maleta y lleva pasaporte en mano. ¿Para qué nos sirve el pasaporte? ¿Para qué me sirve el pasaporte? Yo como Chapín, ¿será que yo ando con mi pasaporte en la solapa o la ando en la billetera? Por supuesto que no. Lo que ando es mi DPI. ¿Para qué me sirve el pasaporte? Únicamente me sirve para poder salir del país y para poder identificarme en otro país. Este elemento de que él llevara una mochila y de que él llevara un pasaporte en la mano implicaba que él se quería dar a la fuga. Esos son dos elementos para que un juez decida, no, a usted lo vamos a dejar en prisión preventiva porque usted se puede dar a la fuga, uno, y dos, usted puede obstruir la averiguación o puede obstaculizar la averiguación de la verdad. Así es como funciona allí dentro de esa primera declaración, en la etapa preparatoria. Si la etapa preparatoria va a durar máximo hasta 3 meses si estoy en prisión preventiva y máximo hasta 6 meses si yo tengo medida sustitutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que ese máximo, que ese periodo de tiempo de 3 o 6 meses como tal, es el tiempo que tiene el Ministerio Público para averiguar qué cuestión, para investigar la verdad, para determinar la existencia del hecho, para establecer quiénes son los partícipes y para verificar el daño causado. Para esos 4 objetivos, funciona ese periodo de tiempo, de 3 meses si se está preso o de 6 meses si hay una prisión preventiva. Okay. ¿Qué pasa cuando termina ese periodo de tiempo? Tenemos entonces, a partir de ese momento, la fase intermedia. ¿Qué es la fase intermedia? Entonces, la fase intermedia me sirve exclusivamente para evaluar si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público. ¿Ven cómo vamos avanzando? Y tenemos desde el hecho como tal, desde el hecho punible, hacia la consecución de tiempo, 3 meses o 6 meses máximo,
vemos que en la realidad no se cumplen estos plazos. Y llegamos a una fase intermedia. En primera declaración definimos, mire, la audiencia de fase intermedia va a ser tal fecha. Y son 3 meses, a los 3 meses, ¿verdad? Si son 6 meses, a los 6 meses. Máximo, ojo, esos plazos son máximos. No es que sean a rajatabla, tengan que cumplirse así. Pueden ser mucho más cortos. Llegando a la audiencia intermedia, o llegando a la fase intermedia, que es la segunda fase de nuestro procedimiento penal ordinario, común, el juez va a evaluar si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Verdad? Normalmente lo que hemos escuchado en audiencias, estas son las formas de finalizar una investigación. Las formas en que finalizan esos 3 meses o esos 6 meses pueden terminar normalmente, terminan con una acusación y una solicitud de apertura a juicio. Normalmente. Esto es el 80% de los casos. Termina en una acusación y una apertura a juicio. ¿Qué es lo que pide la fiscalía? Mire, vámonos a juicio, por favor, juez, ¿verdad? Abra juicio. Yo, Ministerio Público, estoy acusando. Tengo todos los elementos. ¿De qué? Mire, averigüé la verdad. Tengo todos los elementos. Tengo los partícipes. Tengo la extensión del daño. Y sobre eso, yo puedo garantizarle, yo como Ministerio Público le garantizo que puedo probar que este hecho sí sucedió y lo voy a probar en juicio. Entonces le pido una cosa. Yo acuso al señor y le pido que abra juicio. Por eso es de que el escrito de acusación, acá tengo uno, luego se los voy a mostrar. El escrito como tal establece así: el Ministerio Público comparece a presentar formal acusación y apertura a juicio en contra de Herbert Pérez. Esta es la forma normal en la que termina una investigación de 3 o 6 meses. Es lo normal. Claro, tenemos el sobreseimiento, tenemos la clausura provisional y luego otras solicitudes. Voy a retroceder porque acá, en esta fase intermedia, es donde el juez debe evaluar si existe o no fundamento para someter a alguien a un juicio oral y público, ¿no? Si el Ministerio Público me presenta una acusación, pero el juez no ve ese fundamento como tal, si no logra tener esos elementos y ese fundamento serio, ¿sí? No es que tenga únicamente 700 folios, pues. Eso puede ser una certificación de un proceso y que eso no implica nada. Tiene que tener fundamento serio. Si no hay fundamento serio, el juez puede decir, mire, no. Yo tomo la decisión, yo como juez, y sobreseo el caso. ¿Y qué es el sobreseimiento? El sobreseimiento es el cierre definitivo de un proceso penal. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que en la investigación la persona o no participó, ¿verdad? O simple y sencillamente los hechos no son delito. Entonces yo, Ministerio Público, puedo pedir el sobreseimiento o el juez me puede decir, mire, usted me presentó acusación, pero yo estoy convencido como juez de que aquí no hay delito y de que Herbert no participó en el hecho. Sobreseo el caso a favor de Herbert Pérez. Eso suena interesante. Tenemos otra figura ahí, la clausura provisional, y esto tiene su truco la clausura provisional. Sucede normalmente cuando existen elementos que pueden ser determinantes para probarle en juicio, qué sé yo. Dentro de un apartamento hay cámaras de seguridad y estas cámaras de seguridad tienen alojados los videos en la nube. Y las cámaras de seguridad estaban funcionando al momento del ejemplo que les di, ¿verdad? Donde la víctima le arrebatan la vida y el victimario se baña, se cambia, busca su ropa, una mochila y el pasaporte. Y todo está funcionando a través de cámaras, pero el Ministerio Público no ha tenido acceso a esas cámaras, no tiene más. Es más, no tiene el arma homicida.
no tiene la ropa tampoco que utilizó, no tiene pruebas de sangre, le hace falta elementos al Ministerio Público. Entonces el juez puede decir, mire, usted me pidió acusación y usted me pide que haga juicio, pero a mi criterio le hacen falta 1, 2, 3, 4 elementos que aportarle al proceso. Cuando usted aporte esos 4 elementos, volvemos a revivir el proceso. Eso está interesante. Dicto la clausura provisional. Entonces, ¿qué es una clausura provisional? Es ponerle pausa a la investigación, es ponerle pausa al proceso. Si yo, Herbert Pérez, tenía medidas sustitutivas, una caución económica, que es lo que escuchamos que es una fianza, el nombre técnico es una caución económica. Se queda preso el dinero y yo estoy libre. Dejo como en depósito el dinero a cambio de mi libertad. La caución económica puedo pedir que se me devuelva. ¿Por qué? Porque cesaron las medidas de coerción, cesaron las medidas sustitutivas. Yo no puedo seguir con las medidas de forma indefinida. ¿Por qué? Porque se clausuró el proceso. Y el juez ordena que sean 4 elementos los que se tengan que incorporar para poder continuar y para poder determinar si existe o no fundamento serio para poder llegar a juicio. Ojo, esto es si yo como Ministerio Público le presenté acusación y apertura a juicio y el juez considera que no hay suficientes elementos y me dice, incorpora estos 4, cuando lo incorpore, vamos, declaro la clausura provisional. Pero pueda que el Ministerio Público también cumpla con esa objetividad y que diga, mire señor juez, fíjense que yo les soy honesto, yo investigué, pero me hacen falta los videos, porque en los videos está la secuencia del asesinato de la persona. Pero no los tengo aún. Están en una nube encriptada y Facebook no me los quiere dar, o Twitter no me los quiere dar, o alguien no me los quiere dar. Yo ya mandé a pedir, mire, aquí mandé a pedir, pero dice que se van a tardar 3 meses, 4 meses. Yo necesito ese elemento y yo como Ministerio Público, de forma objetiva, le pido la clausura provisional. Y ustedes van a decir, ¿y esto pasa? Sí, pasa. Aunque ustedes no lo crean, pasa. Las clausuras provisionales quizá no son el pan de cada día, pero son cuestiones que sí suceden. La clausura provisional entonces le pone pausa al proceso y con esto el Ministerio Público se ve obligado a incorporar esos elementos específicos. Y por último, tenemos esas otras solicitudes. Dentro de esas otras solicitudes puede estar un criterio de oportunidad, ¿verdad? Pueda estar el tan común ahora procedimiento abreviado, pueda darse también la aceptación de cargos y en esas formas se puede dar la finalización de la investigación. Llevamos 2 fases, preparatoria, intermedia. Sigamos con un curso normal. Digamos que se admite la acusación y se abre a juicio. Nos vamos al hecho, la fase preparatoria, la fase intermedia, y luego tenemos el debate oral y público. En el debate oral y público, pues ofrecemos la prueba, diligenciamos la prueba, tenemos una sentencia que puede ser únicamente en 2 vías. O una es condenatoria o es absolutoria. Herbert, ya se me saltó muchísimo. Ya se pasó demasiado. Momento. ¿En qué momento pasó todo esto? De la fase intermedia que habíamos visto acá, ahora nos pasamos al debate. Dice el juez, sí, estoy convencido de que esto se puede probar en debate, que hay suficiente material para que esto se pruebe en debate. El juez de primera instancia entonces viene, abre a juicio y me manda a un tribunal de sentencia. En el tribunal de sentencia, entonces, yo tengo que diligenciar toda la prueba. ¿Qué es diligenciar la prueba? Pues presentar la prueba. ¿Pero por qué voy a presentar la prueba? Sencillamente porque las primeras 2 fases se llevan
ante un juez, es el juez de primera instancia. Recuerdan ustedes que vimos como un principio el principio de juez natural. Es el juez de primera instancia que va a conocer estas dos fases y, por principio, cuando termina la investigación y se declara abierto a debate, se envía el expediente a un tribunal de sentencia. Es el tribunal de sentencia o los jueces del tribunal de sentencia que necesariamente deben llevar a cabo el debate oral y público o el juicio. A mí me gusta mucho decirle debate oral y público, pues porque literalmente es un debate, ¿no? Estamos debatiendo todos los sujetos ahí. Presentamos nuestra, pero ¿por qué presentar la prueba otra vez? Normalmente hay usuarios que me dicen, mire, pues que yo fui a declarar al Ministerio Público, ¿por qué tengo que ir otra vez al juzgado? Sí, lo que pasa es de que en la fase preparatoria, donde se prepara toda la prueba, se organiza la prueba como tal y se le enseña al juez de instancia. El juez de instancia no valora la prueba. Quienes valoran la prueba son los jueces de sentencia. Y aquí es donde se diligencia. Se lleva entonces, porque prácticamente le estoy contando una historia, y la historia es nueva para estos jueces de sentencia, y por eso es que les tengo que demostrar que existen los hechos, de que averigüé la verdad, de que Herbert es partícipe y es probablemente responsable, y que se causó un daño. Y le pido entonces, después de que desfilen mis testigos, mis peritos, mis documentos, mis videos, ya que desfilaron, mire, desfiló todo esto, tribunal de sentencia. Ahora le pido yo que sentencie y que sentencie a Herbert de forma condenatoria, que le ponga una pena. Prácticamente estas fases nos llevan de la manita con la definición que establecimos en el primer minuto con respecto a ese procedimiento penal o ese proceso penal guatemalteco, que es ese conjunto ordenado de pasos de forma sistemática como para determinar si un hecho es punible o no, si existe una responsabilidad o no, y si se debe imponer una pena a una persona, sí o no. Si lo vemos de esa forma, vamos desgranando dentro de esa definición y podemos ir construyendo nuestra propia definición con respecto a esas fases del proceso penal. Obtenemos entonces un debate oral y público, obtenemos nuestra sentencia condenatoria. Si yo soy la víctima, pues qué bueno, ¿no? Que es condenatoria. Pero si es absolutoria, para mí como víctima esto no me favorece en nada. Me favorece el sindicato. Luego tenemos la fase de impugnaciones, que terminando la sentencia, tenemos cómo atacar. ¿Se recuerdan que vimos en principio, verdad? Que única y exclusivamente podemos atacar las decisiones judiciales a través de los recursos, nada más. Acá tenemos nuestra fase de impugnaciones. En contra de la sentencia, yo la puedo atacar por medio de una apelación especial. En contra de una apelación especial, una sentencia de apelación especial, yo la puedo atacar con una casación. Herbert ya me hizo bolas. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué me está hablando? Tenemos ya un juez, que es el juez de primera instancia, que conoce las dos primeras fases. Tenemos los jueces de sentencia, que me conocen la fase del juicio. Y ahora tenemos en fase de impugnaciones a las salas de corte de apelación. Ellos van a conocer la apelación especial. Si la apelación especial me favorece, pues todo bien. Si la apelación especial no me favorece la sentencia, yo la puedo atacar a través de una casación. Y la casación se eleva de la sala de apelaciones, se eleva a la Cámara Penal de Corte Suprema de Justicia. Aquí ya los niveles se me van complicando un poquito. Vamos con esta cuestión y la última fase es la fase de ejecución. No queda ni un solo recurso más que poder interponer. Todo bien. Listo. Esto pasa a la fase de ejecución.
¿Cómo así ejecución? ¿Han escuchado ustedes de que las personas condenadas no pueden cumplir su condena en una prisión, como puedo decir, eh, ¿qué les digo? Zona 18. Zona 18 no es un centro de cumplimiento de penas. Es más, por eso es que tienen sus nombres. Son centro de detención preventiva. Centro de detención preventiva, zona 18. Centro de detención preventiva para mujeres, Santa Teresita. ¿Sí? Porque por fases se va cumpliendo y cuando llega la fase de ejecución, pues tienen que ir a un centro de cumplimiento de pena. No pueden cumplir una pena, no pueden cumplir su condena en los lugares de detención preventiva. ¿Por qué? Porque distinta es una persona a quien se le está procesando, distinta es una persona ya condenada. Ojo acá con esto. Los jueces de ejecución son distintos. Sí, son distintos. Híjole. Pero entonces, ¿qué mencionamos? Jueces de primera instancia, jueces de sentencia, magistrados de sala de Corte de Apelaciones, magistrados de Cámara Penal de Corte Suprema de Justicia, y ahora tenemos jueces de ejecución. 5 actores que son distintos, que ven 5 fases distintas. ¿Por qué? Para mantener la pureza del proceso y que no sea solamente un juez el que esté contaminado en todo el proceso, sino que sean distintos jueces quienes tengan distintos ojos y distinto razonamiento como para poder llevar a cabo mi proceso. 5 fases del proceso como tal. Estamos listos casi para terminar. Me quiero adelantar un poquito hacia los recursos. ¿Qué recursos tenemos dentro del proceso penal guatemalteco? Recurso de reposición. Este se utiliza en las primeras 2 fases, la fase preparatoria y en la fase intermedia. Podemos utilizarla en debate también, 3 fases. La apelación, que la podemos utilizar en fase preparatoria y fase intermedia, que una apelación se le llama comúnmente apelación genérica, y esto se atacan cuestiones necesariamente de procedimiento, las cuestiones de apelación como tal. ¿Qué voy a apelar? Voy a apelar un auto, el auto de, qué sé yo, el auto que me pone a mí en prisión preventiva. Yo estoy seguro que no voy a obstruir la averiguación de la verdad y estoy seguro que no me voy a fugar. Ahí puedo utilizar una apelación. La apelación especial, como acabamos de ver, únicamente se utiliza en contra de sentencias condenatorias o absolutorias, y luego el recurso de casación que tenemos como tal, que es en contra de las sentencias que definen la apelación especial. Voy a pasar rápidamente al rol de la CC. Y aquí, ¿por qué es importante? Ya tenemos los principios, tenemos las fases del proceso penal, tenemos una definición del proceso penal, quienes participan durante la descripción, durante la charla, fui mencionando a una persona responsable, yo o Herbert, la persona que cometió un hecho. En un primer momento, yo soy imputado, me están imputando. Esto es en fase preparatoria. Cuando me ligan a proceso, yo cambio de imputado a procesado. Y los adjetivos van cambiando conforme las fases. Entonces soy imputado, en un primer momento me imputan. En un segundo momento me ligan a proceso, soy procesado. En un tercer momento me acusan, soy acusado. En un cuarto momento me sentencian, soy sentenciado o condenado. ¿Sí? Así es como voy desarrollando. Pero acá hay un rol muy importante, el rol de la CC. ¿Qué tiene que ver la CC acá? Hemos escuchado ya y hemos visto en los procesos de alto impacto últimamente, miren, se detuvo todo, ¿verdad? Pasó algo. La CC otorgó un amparo. Híjole, pero ¿de qué me está hablando ahora? Sucede de que, como fuimos hablando entre los principios, mencionamos la Constitución. La Constitución tiene garantías
y dentro de ellas está el amparo. Todo es susceptible a amparo, pero ¿qué es un amparo? Un amparo, en términos muy sencillos, es un recurso constitucional en donde busca proteger mis derechos más fundamentales, mis derechos más vitales, donde busca proteger mis principios. ¿Les suena esto? Por eso era la importancia de hablar de los principios. Porque si se vulnera un principio dentro de las fases del proceso penal, yo puedo pedir el amparo. Miren, por favor, están vulnerando mis principios penales. Mis principios procesales los vulneró aquí el juez con esta cuestión, ¿verdad? Yo invoco entonces un amparo y pues todo va a parar a la Corte de Constitucionalidad. Sea en un amparo en única instancia, esto quiere decir que solo la CC conoce, o sea en un amparo en primera instancia, que estos son los tribunales extraordinarios de amparo. Voy a ser muy responsable con lo que digo y acá con esto. La mayoría de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad son resoluciones políticas en momentos coyunturales políticos decisivos. Lo acabamos de ver, lo acabamos de vivir en un proceso penal. Sí, y voy a utilizar de ejemplo el proceso del doctor Kevin Maluf, donde ya la efervescencia de la población estaba tan alta, ¿verdad? Donde están, ¿cómo es posible que hayan jueces así? ¿Cómo es posible que el Ministerio Público ya en redes, en movimiento, se hacía escuchar en pasillos, en las calles? El tema era cómo es posible que descuartizar a una persona y darle muerte a una mujer terminen en 2 años y que estos impliquen 8,000, 6,000 quetzales. ¿Ah? Esto genera una crisis, esto genera también cierto volumen. Ustedes que están en medios se pudieron haber dado cuenta de cómo fue creciendo de forma progresiva, pero hubo un momento en que hubo un boom cuando acepta cargos y dicen sí, 2 años. Esto fue determinante y fue clave como para que la CC entrara en acción. Dicen, sí, es cierto, me recordé, hay un amparo, ¿verdad?, que retrotrae todo. Híjole, ¿cómo así que retrotrae? El efecto del amparo va hacia el día en que yo lo presento. Pónganle, a mí me inician, hay una violación de mis derechos. Yo cometí el hecho en noviembre del 2024, hay una violación de derechos en diciembre de 2024, pero resulta que estamos en marzo, ya entraditos a abril, y resulta que llegando a abril, activo el amparo y el amparo me dice, mire, tiene razón, hay una vulneración de sus garantías y de sus principios fundamentales. Esto se tiene que devolver a diciembre. ¿Cómo así? Es que el efecto del amparo precisamente es anular todo lo actuado, porque todo lo actuado desde que yo invoqué una violación, a partir de esa violación en adelante, todo lo actuado puede ser anulado a través de un amparo. Ese es el efecto real en este caso podemos ver de la Corte de Constitucionalidad, cómo la Corte de Constitucionalidad literalmente fue a rescatar esa crisis que se estaba gestando por un proceso judicial y que se estaba gestando respecto a todo el sistema judicial. Viene la CC y rescata en un momento político, en un momento coyuntural clave, donde necesitábamos la aplicación de ese amparo como tal. Hasta acá tenemos de este proceso penal guatemalteco, dentro de esas características, la inmediación, que todas las partes tienen que estar presentes, ¿verdad? Todos los sujetos procesales tienen que estar presentes. La publicidad tiene que ser público, es una característica fundamental. La oralidad, esto es fundamental.
Antes, el proceso penal, antes de 1992, el proceso penal era escrito. No se le miraba la cara al juez. Nunca, usted no conocía quién era el juez. Todo lo hacía por escrito. La imputación del Ministerio Público iba por escrito. Mientras tanto, usted lo tenía preso. La acusación, obviamente, por escrita. Usted no tenía chance jamás de ponerse frente al juez y de poderle argumentar, ¿verdad? Los sujetos procesales que tienen que estar dentro, que necesariamente tienen participación dentro de un proceso penal, pues ya escuchamos, ¿verdad? Es el acusado, como puede ser llamado acusado, imputado, procesado, sindicado, acusado, condenado, como ustedes quieran colocarle, pero que dentro de esas características fundamentales está la inmediación, que quiere decir que frente al juez tiene que estar acusador y acusado. No se puede llevar a cabo una audiencia si el acusado no está presente, solamente no. Tiene que ser público y tiene que ser oral, como una característica o como características fundamentales del proceso penal guatemalteco. Muchas gracias a Herbert Pérez por esta completa e interesante capacitación que nos dio el día de hoy en el marco del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre justicia y lucha contra la impunidad en Guatemala.